¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta edición de Política y Poder a través de la señal de Vez Cable Televisión. Damos la bienvenida a toda la gente que nos acompaña en este momento, no solamente a través de la señal de televisión, también a través de Vez Radio, que nos acompañan en varias partes de la capital y también del país. Vamos a empezar el programa en estos momentos un poco analizando lo que está pasando, lo que está sucediendo en el vecino país del sur del continente. Nos referimos a Chile. Hoy se está celebrando un histórico plebiscito para que se decida si respaldan la nueva constitución elaborada por la convención constituyente elegida hace varios meses atrás. Sin embargo, el descontento se comenzó a materializar en las semanas últimas cuando se estaba terminando de redactar el borrador de la nueva constitución chilena. ¿Qué es lo que sucede? Que primero que nada habría que ver el símil entre lo que pasa en Chile y lo que pasa en Perú. Cómo surgió la Constitución chilena y cómo surgió esta que tenemos nosotros desde el año 93 tras el autogolpe del 5 de abril de 1992 perpetrado por Alberto Fujimori cuando disolvió el Parlamento, que no le gustaba exactamente cómo estaba funcionando. Sin embargo, en el caso chileno también surgió de una dictadura tras el gobierno del señor Augusto Pinochet. Entonces, la Constitución chilena se encuentra sin legitimidad popular. Es inevitable que hablemos de una nueva Constitución en Chile. Sin embargo, lo que está sucediendo en estos momentos es que menos del 50% está de acuerdo con la Carta Magna redactada y que está siendo puesta en consulta el día de hoy, en la que se anuncian varios cambios sociales, varias formas de ver la política o la conducción social de un país que durante muchos años ha sido ejemplo en el continente, ejemplo de crecimiento, ejemplo de prosperidad, ejemplo de solidez económica, financiera en el contexto internacional, un ejemplo en el costo y la calidad de vida. Incluso se mencionaba, hace un par de años atrás, leí un informe en ese sentido, que daba cuenta de que Chile en unos 50 años más sería un país ya catalogado como un país desarrollado, no un país en vía de desarrollo, no un país de tercer mundo, sino un país de primer mundo y un país desarrollado, que Chile en Sudamérica sería el único país desarrollado. Y no nos dimos cuenta que había una burbuja que terminó reventando con un descontento social muy fuerte que se comenzó con la protesta de ciudadanos, de estudiantes, que se mostraron renuentes ante un incremento del costo del pasaje en el transporte público chileno. Y eso fue finalmente la mecha que desencadenó una explosión, por decirlo así, de estallido social ante varias situaciones que se las tenían guardadas y que luego devino en una obligada convocatoria por parte del gobierno del señor Piñera para que se pueda elegir a una convención constituyente y de paso, además, elaborar una nueva constitución. ¿Qué es lo que pasa en el país? Estamos entrampados en ver si es que es el momento de una constituyente o no. ¿Es un momento constituyente o no? ¿Es momento de cambiar o no la Carta Magna? Y en ese entrampamiento estamos en una inestabilidad política pero atroz. Es muy diferente cuando son las calles las que se mueven con una finalidad, en este caso de una nueva constitución, y otra cuando desde el poder de turno intentan imponer un criterio que colisiona con los intereses de aquellos que se encuentran en el Parlamento. Y es allí donde nos encontramos en estos momentos en un punto sin salida, porque lamentablemente, mientras muchos señalan que es necesaria una nueva constitución, otros aseveran que la constitución que surgió tras el autogolpe de Alberto Fujimori, que luego se convirtió en todo un dictador, es la garantía principal del por qué el Perú ha tenido un sostenimiento económico importante en los últimos 30 años. Estamos aquí, atrapados en una situación donde la crisis, la inflación nos viene golpeando mucho, en una situación donde los grupos de dominio económico, que no hay que negar su existencia, son los que imponen finalmente la conducción política y económica del país, donde el poder de turno de separarse del gobierno tiene que adecuarse a las circunstancias porque la Constitución en cierto modo le prohíbe actuar en otras magnitudes, como por ejemplo renegociar contratos de manera directa, intervenir en empresas que pueden estar cometiendo abuso de poder, entre otras situaciones. Pero si nos damos cuenta nosotros, para terminar el comentario y dar paso a nuestro primer invitado, si nos damos cuenta, ¿realmente este Congreso es el adecuado para proponer, aprobar una reforma en el extremo que permita convocar un referéndum para una nueva Constitución? O por otro lado, ¿este gobierno que tenemos es el ideal, el indicado para hablar como promotor de una nueva Constitución?
Son los poderes que hoy están al frente del país, los moralmente calificados para que nos lleven a una situación de escenario constituyente para elaborar una nueva constitución. Estamos ante una clase política suficientemente proba y decente que nos pueda marcar la pauta, la ruta que debemos seguir para elaborar una nueva Carta Magna bajo la confianza de la población. Consideramos que no, porque lo que se está haciendo en estos momentos desde los poderes correspondientes es agudizar la crisis, ahondar el problema, y frente a ello estamos nosotros expectando que ojalá algún momento esto se pueda superar. Mientras tanto, veremos cómo es que se resuelve en el sur del continente la situación de plebiscito por la nueva Constitución de Chile, y aquí en el Perú seguiremos esperando ese momento en la que podamos nosotros ver a gobernantes con la calidad suficiente, parlamentarios con la calidad suficiente de conducirnos a un escenario de debate de altura, de tolerancia y respeto para poder entendernos entre peruanos en la elaboración de una nueva Carta Magna. En estos momentos estamos en la comunicación. Bueno, vamos a posponer este contacto con Richard Arce, que ha sido parlamentario, porque justamente sobre eso también queremos hablar un poco. Pero ¿por qué es necesario, por ejemplo, ahondar en el detalle de la nueva Constitución? El presidente Pedro Castillo en los últimos tiempos, en los últimos meses, ha sido muy enfático en señalar que esta Constitución no le permite hacer muchas cosas. Pero ¿hasta qué punto eso es cierto? Por ejemplo, mucho se cuestiona el tema de la segunda reforma agraria y el impacto que ésta ha generado dentro del campesinado, dentro de la población que subsiste desde el labrado de la tierra, desde la siembra y la cosecha. Población que subsiste, sobrevive en el país. ¿Realmente la Constitución le prohíbe al presidente poder intervenir con mayor firmeza en políticas agrarias? ¿Realmente la Constitución le prohíbe al presidente, por ejemplo, tener mayor nivel de inversión e intervención en el sistema educativo público peruano? ¿Realmente la Constitución le prohíbe al presidente la capacidad o le impide, le coacciona al presidente, le limita al presidente su capacidad de poder diseñar mejores y mayores políticas de inversión en materia de salud pública? No, honestamente que no. El presidente Castillo en tiempos de campaña, por ejemplo, ha mencionado que la educación y la salud no son un derecho, son un servicio mercantilizado. Y eso es mentira, porque lamentablemente ha hecho de la desinformación su principal caballito de batalla frente a sus adversarios. Y la Constitución garantiza la educación y la salud como derechos que están asignados a nosotros desde el momento que nacemos. Son nuestros derechos fundamentales. ¿Qué es lo que pasa entonces? No hay mayor capacidad de inversión, mayor capacidad de poder diseñar planes estratégicos. Por ejemplo, estamos a puertas de que se pueda aprobar el presupuesto fiscal de 2023, proyecto que ha sido enviado ya por el presidente Pedro Castillo y que alcanza a representar un incremento de casi el 10% respecto a este año 2022. Hay más plata, hay suficiente dinero, suficientes recursos. Pero revisando, por ejemplo, las cuentas, y aquí vamos otra vez a chocar contra este escenario, si realmente es la Constitución la culpable de que no se haga mayor inversión, la Constitución de que la salud es la culpable de que la salud pública esté como está, de que la Constitución es la culpable de que la educación peruana esté como está, de que la Constitución peruana, la Constitución nuestra, es la culpable de que las comisarías estén en las condiciones que estén, de que no tengamos mayor capacidad de respuesta frente a la criminalidad, si es realmente culpable la Constitución. E increíblemente, déjenme decirles que revisando las cuentas del presupuesto 2022, el sector salud ha invertido apenas cerca del 47% de su presupuesto. No ha llegado ni a la mitad en lo que va del año, según reporte oficial del propio Ministerio de Economía y Finanzas. Menos del 50% ha sido el presupuesto ejecutado por el sector salud. Entonces, ¿el problema qué cosa es? ¿Es la Constitución? Pero si hay plata, ¿por qué no se invierte? Si hay presupuesto, ¿por qué no se mejora la condición hospitalaria del país? ¿Por qué no se mejora la condición de materiales, equipos en los centros de salud? ¿Por qué no se mejora el nivel de contratación del personal que trabaja en la atención de la salud pública? Eso es un tema de gestión, ya no es un tema de Constitución. Vayamos al lado de la educación pública. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos una precariedad de infraestructura estrepitosa. Una situación en la que muchas veces los peruanos, los padres de familia, nos chocamos contra una dura realidad de que el colegio de nuestros hijos no tiene carpetas,
de que el colegio de nuestros hijos tiene una losa deportiva en pésimas condiciones, de que el colegio de nuestros hijos está catalogado como inhabitable por Defensa Civil y están estudiando en una situación de vulnerabilidad, de riesgo, de que en cualquier momento viene un sismo y esa infraestructura le aplaste a nuestros hijos. Esa es la realidad. ¿Y cuál es la realidad de la ejecución del gasto asignado, del presupuesto asignado para el Ministerio de Educación? La verdad que también es bastante paupérrimo, porque apenas sobrepasa el 50%. Por ejemplo, hay una oficina importantísima, o más que oficina, un programa nacional de infraestructura educativa del país que depende directamente del Ministerio de Educación, que es el PRONIED. El PRONIED tiene que promover la infraestructura educativa. ¿A cuánto asciende el presupuesto o la ejecución del presupuesto de PRONIED en lo que va del año? Entendiendo las carencias que tenemos en infraestructura, asciende a 51%. Y estamos ya en el mes de septiembre. ¿Es acaso justificable entonces decir que la Constitución le prohíbe al gobierno invertir más en educación, más en salud? No, no es justificable, porque aquí estamos viendo que es una incapacidad de gestión, incapacidad de gasto frente a la plata que existe. Se está incrementando presupuesto, pero ¿qué garantiza? Que el próximo año será mejor que este en la ejecución presupuestaria y que el gasto que se haga no sea en corrupción, sino realmente para mejorar la calidad de vida de los peruanos. Damos la bienvenida en estos momentos a Richard Arce, aquí lo tenemos en la comunicación. Richard, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Vescable. Buenos días, Pedro, un gusto como siempre poder dialogar con Vescable. Muchas gracias por la deferencia. Richard, a ver, yo estoy comenzando un poco el programa en esta comparativa que lo que está pasando en Chile con el plebiscito que se está celebrando el día de hoy para que se apruebe o simplemente se rechace la nueva constitución que está proponiendo la Convención Constituyente. Y lo que se dice acá en el país, que por culpa de la constitución de Alberto Fujimori no se puede hacer mayor inversión en salud, en educación, en agricultura o en otros sentidos. Sin embargo, analizando un poco el tema de la inversión pública del país desde el gobierno nacional, ¿cuál es tu opinión respecto al tema del incremento que se da en carteras importantes como educación, como salud, como interior y como transportes y comunicaciones? A ver, primero lo de Chile, que es muy importante para Latinoamérica, porque recuerda bien que la constitución vigente es la constitución de Pinochet, y ahí hay un trasfondo inclusive de democracia y sobre todo de violación a los derechos humanos, porque esa constitución significó que se consolide el gobierno militar de Pinochet a partir del año 73, cuando le hice el golpe a Salvador Allende, y estuvo hasta el año 89, si es que no me equivoco, en los años de dictadura, y que significaron, según la Comisión de la Verdad de Chile, casi 3.000 muertos, pero según las informaciones que se tiene, probablemente 40.000 muertos y desaparecidos, ¿no? Víctimas justamente de esa dictadura criminal. Entonces, esto tiene un mensaje potente, ¿no? Porque es un cambio de constitución y se ha hecho una asamblea constituyente, pero recuerda bien, en el caso de Chile, yo considero que hubo el momento constituyente, porque esto es la consecuencia de las marchas prepandemia. Recuerda bien que Piñera estaba contra la lona. Si no hubo la pandemia, si no hubiera habido la pandemia, Piñera hubiera tenido que abdicar a su cargo, renunciar, porque era tan fuerte la presión social. La pandemia lo salvó, en otras palabras, a Piñera. Pero ojo, ahora llegamos, y no quiero ser ave de mal agüero, pero lo dicen las encuestas, probablemente va a ser complicado que gane la aprobación de la nueva Constitución. Y sorprende mucho, ¿no? Porque es una Constitución de las más modernas que podríamos decir, porque es bastante inclusiva, habla del medio ambiente, habla del tema de los derechos de las minorías, temas que son banderas inclusive, y en eso me siento de repente en parte porque son las grandes banderas de la izquierda, ¿no? En el Perú, por cierto, hace tiempo lo arriaron a cambio de un fajín, a cambio de estar ahí aupando al gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Pero lo concreto es que el día de hoy Chile se va a pronunciar, en las horas de la tarde tendremos la votación y nos daremos cuenta cómo este fenómeno tan importante va a tener resultado o no. Pero más allá de eso, creo que es un gran mensaje también para el país, ¿no? Porque han desprestigiado la posibilidad de cambiar la Constitución, porque son odiosas las comparaciones, pero recuerda bien, nuestra Constitución también viene de una dictadura, la de Alberto Fujimori, que el año 93 promovió la Constituyente, pero el 92 defenestró el Congreso de la República, el Poder Judicial y el Tribunal de Garantías Constitucionales, y bueno, podemos seguir enumerando todo lo que representó en los 90 el fujimorismo, ¿no? Lo concreto es que
en el Perú en este momento no hay un momento constituyente, al contrario, se distorsionaría la posibilidad de promover una asamblea constituyente teniendo un gobierno corrupto como el que tenemos, e inclusive cuando los principales promotores son gente con antecedentes como Vladimir Cerrón, como Bermejo, gente que no cree en la democracia, ¿no? Como lo estamos viendo ahora en la gestión actual. Entonces, con esa premisa que nos mencionas de la Constitución, que honestamente surgió en una dictadura como la de Alberto Fujimori, ¿consideras que de una u otra forma es esta Constitución la que le impide al gobierno tener mayor capacidad de acción y de resolver los grandes problemas del país? No, Pedro, y te lo digo con mucha sinceridad, con mucha transparencia y con mucha honestidad, porque este es un gran pretexto para evadir sus responsabilidades. La Constitución no es un arte mágico, pues que de la noche a la mañana, una vez implementada, nuestra sociedad se va a volver el jardín del Edén, pues, como muchos pretenden, y sobre todo esta gente de Perú Libre. Bermejo viaja a nivel nacional y en parques y plazas empieza a vender la idea de la Constitución como una especie de panacea, ¿no? Que automáticamente va a cambiar nuestra sociedad. Así cambiemos la Constitución mientras no ataquemos los problemas estructurales del país como es la corrupción, es muy poco lo que vamos a poder avanzar. Porque para empezar, tú mismo me estabas abordando al principio, el derecho constitucional a la educación, a la salud está establecida. ¿Cuál es el problema? La implementación de cómo se pone en práctica ese derecho y se garantiza que en ciudades de donde yo provengo, como por ejemplo Andahuaylas, uno vaya a la posta médica y tenga el derecho constitucional de ser atendido y no te discriminen desde que entras porque eres campesino, porque eres quechohablante, porque tienes ojota, y disculpa que lo exprese porque no estoy haciendo una ironía a Aníbal Torres porque él utiliza ese discurso, sino que esa es la realidad. Y lo que pasa es que Torres, Castillo y todo el gobierno se victimizan y exacerban los sentimientos de la población con estos problemas estructurales que existen, y por eso es importante expresarlo para que se entienda, pero que no tiene ningún objetivo de buscar rédito político y menos polarizar al país, ¿no? Y en esa situación, por ejemplo, de tener una nueva constitución o una mejor constitución, más inclusiva, por calificarlo así, ¿el gobierno pudo haber sido más eficiente en la compra de fertilizantes que hace falta a los campesinos? Pedro, esa es la mejor muestra y la evidencia de la incapacidad funcional de este gobierno, de la incompetencia, del desconocimiento. Ya por fin están reconociendo al encastre, y ayer el propio presidente ha salido con un mensaje expresando que no, o sea, le está poniendo un ultimátum al ministro porque no puede comprar el abono, no puede comprar la urea. Pero ¿por qué se cae el tema de la compra de la urea? Ahora yo sé que la Contraloría se ha puesto más duro. Vamos a darle ese pequeño beneficio al gobierno, pero en realidad es la falta de capacidad y la corrupción. Han querido cobrar jugosas comisiones. En el gobierno hay sinvergüenzas, hay gente que está en el poder solo para lucrar. Claro, si ven al propio presidente involucrado en actos de corrupción, es como una especie de carta cheque en blanco, ¿no? Para que los corruptos hagan de todo a diferentes niveles del gobierno. Y esto es lamentable porque de por medio está la crisis alimentaria que ya fue anunciada. Y ojo, tenemos en contra el calendario agrícola, y lo hablamos la vez pasada, Pedro, yo recuerdo bien porque decíamos era inicios de agosto o era julio, cuando realmente se tenía que planificar para agosto, ya terminó agosto, donde inicia la campaña, por ejemplo, de la producción de papa. Claro. ¿Cómo se va a poder realizar la producción agrícola si es que no se tiene el abono como la urea? Y va a mi tierra, por ejemplo, Pedro Castillo va a Andahuaylas y lanza toda una campaña con el titular del Peruano en primera plana, entrega de abonos. ¿Pero qué está entregando? Está entregando gallinácea, guano de isla, que es importante, pero comparativamente no es rentable, no es productivo el guano de isla con respecto a la urea. Lo que necesitan es urea, y para completar justamente la capacidad productiva se puede hacer con esos abonos, y eso tiene un efecto directo con la seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque no vamos a tener la producción agrícola
y significa que en los próximos meses, cuando haya la cosecha, no va a haber la cantidad que se requiere. Al no haber la cantidad, evidentemente el precio va a subir del producto porque va a haber muy poca producción, la demanda se va a incrementar, y en ese momento es que el precio va a estar arriba y la gente con poca capacidad adquisitiva no va a poder comprar la papa. Ese es el efecto inmediato. Problema de la hambruna y la crisis alimentaria. Claro, Richard, y bien lo graficas, ese es el efecto inmediato de lo que puede pasar la falta de fertilizantes, porque yo, por ejemplo, entrevistando a muchos campesinos, a muchos agricultores, y yo siempre les consultaba el por qué necesitan de urea y si es que lograron terminar su campaña de siembra. Y ellos siempre me dijeron, sí, hemos sembrado, pero la falta de urea hace que la tierra no tenga la productividad necesaria para poder garantizar la suficiente cantidad de productos que la gente necesita. Y además que ellos se terminan afectando económicamente, porque la hectárea, las 5 hectáreas, pudieron haber sembrado 5 hectáreas, pero no tienen la cosecha que tenían antes. Y esto va a encarecer los productos porque llegarán menos productos al mercado, como bien explicas, y va a encarecer mucho más, sumado a eso el tema de la inflación. Sin embargo, para el gobierno, una salida inmediata ante la falta de la llegada de fertilizantes es asignar bonos, el fertibono, como lo calificó el gobierno en su último anuncio del pasado miércoles. ¿Cómo evalúas tú esta alternativa para aquellos agricultores que tengan entre 1 a 10 hectáreas? Totalmente irresponsable. ¿Por qué irresponsable, Desde todo Richard? punto de vista, tú ponte a analizar con objetividad, cualquier economista nos los puede graficar. La situación de estar ofertando bonos, para empezar, es populismo. Y lo segundo, no es sostenible, pues. Además, hay un detalle que justo estabas abordando al principio de la entrevista. El presupuesto general de la República, que fue presentado esta semana por Aníbal Torres y el ministro de Economía, Kurt Burneo, al Congreso de la República, que, ojo, es el proyecto más importante de ley, el proyecto de ley más importante que discute el Congreso de la República. Pero no solamente es el presupuesto general de la República, tienen que presentar la ley de endeudamiento y la ley de equilibrio fiscal. Son 3 proyectos que se presentan. Para este año están requiriendo 214,000 millones de soles. Significa un incremento de más de 24,000 millones de soles en un escenario donde la capacidad de recaudación del país probablemente se reduzca por varios factores. Uno, sobre todo, a consecuencia de los conflictos sociales, porque el principal contribuyente del país son las empresas mineras. Nos guste o no nos guste, yo que soy ambientalista, soy defensor de las comunidades, soy de izquierda, soy consciente porque veo la realidad. ¿Cuál es el principal ente que nos genera ingresos al país? ¿De dónde viene la recaudación fiscal? De la minería. Entonces garanticemos esa minería con altos estándares ambientales y con respeto a la comunidad. No exacerbemos a la conflictividad social como hace este gobierno. Lo segundo, han reducido el tema, no, han eliminado el tema del IGB para generar un beneficio tributario para el sector gastronomía. Sí. Pero ¿quiénes son los que se benefician? No es el pequeño productor, no es el pequeño restaurante de la esquina, porque para empezar, probablemente ni siquiera están en el sistema, y si pagan impuestos están en el RUS, en el régimen único simplificado. Los que se van a beneficiar son los grandes restaurantes, y eso significa un forado dentro de la caja fiscal. Si tú no dispones de esos recursos, ¿cómo vas a poder atender? Entonces, en otras palabras, para resumir, Pedro, están pidiendo plata, pero la recaudación, la capacidad de Estado va a ser menor. Entonces, ¿cómo se va a cubrir? Ahí entra el tema de la ley de endeudamiento. Se van a prestar plata. Eso significa problemas para el país, porque evidentemente, si tú no haces inversión, porque ese es el otro indicador determinante, ¿cuánto es la inversión país en este año que se nos viene? Probablemente 0 en minería. La gente no quiere invertir en el extranjero, en el Perú, porque están viendo esta crisis política. Entonces, están jugando con la economía. Es totalmente irresponsable lo que pretenden hacer. Y ya se dijo, incluso desde el BCR en su momento, que la inversión privada en el país de 2022 iba a ser también del 0%. Escenario similar a lo que podría pasar el próximo año 2023. Y esto representa además una grave situación que nos envuelve una vez más en tema de corrupción. Yo quiero llevarte en ese sentido a lo que podría significar un adelanto de elecciones. ¿Crees que es una salida realmente viable para acabar con la crisis? No para acabar con el gobierno del presidente Pedro Castillo, porque el gobierno, lo que está pasando en estos momentos, es producto de la crisis que surgió hace varios años atrás, Richard. También con el Parlamento hay un descontento generalizado, casi absoluto de la población. No lo podemos negar en ese sentido. Un adelanto de elecciones, ¿realmente crees tú que acabaría con la crisis política en el país? No me refiero al gobierno del presidente Pedro Castillo ni al Congreso vigente. La crisis en general, ¿se acabaría con un adelanto de elecciones?
En realidad, siendo objetivos, Pedro, con toda transparencia, ¿no? Los problemas que tenemos son estructurales. Y cuando cambiemos de figuritas, lo único que vamos a hacer es de repente regresar a una situación como la que estamos viviendo. Cambiar de protagonistas, nada más. En el congreso que estuve presente, ¿recuerdas bien? Yo fui uno de los promotores del cierre de ese congreso. Entonces, objetivamente, ¿qué vino después? Vino un congreso mucho más irresponsable, recuerda bien, en plena pandemia. Entonces, mientras no haya una reforma política seria, estas situaciones realmente nos auguran un escenario también complicado. Pero con eso no quiero evadirme de la responsabilidad. En este momento tenemos un ejecutivo corrupto. Eso que quede claro, son tantas las evidencias, y Pedro Castillo ha agarrado su banda presidencial y lo ha tirado a cualquier esquina. Él ahora no está gobernando. Pedro Castillo no gobierna el Perú. Lo que está haciendo es, desde que se levanta todo el día en el Consejo de Ministros, todo, está planificando cómo evadir a la justicia, cómo blindarse, cómo utilizar el poder que él tiene y ostenta para buscar impunidad. Y eso es gravísimo, pues. Por eso hemos graficado el problema, solo un puntito, como es el caso de la compra de los abonos, que es determinante para la agricultura y la seguridad alimentaria. Entonces, pero no solamente es el Ejecutivo, es el Congreso. Estos audios de la vergüenza que se ha sacado, donde se evidencia a la propia presidenta del Congreso traficando, porque ahí hay tráfico de influencias, hay varios delitos de por medio, infracciones constitucionales, inclusive el Jurado Nacional de Elecciones ya debió haberse pronunciado y haberlo retirado a este señor Acuña de la candidatura al gobierno regional de Trujillo, porque esto es como si hubiera entregado una dádiva, un dinero, porque está utilizando el poder del Estado para beneficiarse en una campaña política. Entonces, una medida administrativa desde el jurado y ahora la remoción. Pero ves que no hacen nada. En el caso de acá, en el Congreso, están todos campantes. Yo sé que es fin de semana, pero ahí te das cuenta de la prioridad, ¿no? ¿Dónde está la vicepresidenta? Todos para convocar. Pero ojo, tiene que irse toda esta mesa directiva, porque es perverso si no. Recuerda bien cómo fue la componente. Pero en realidad, Richard, esta mesa directiva pareciera ser que tiene de facto como presidenta a Marta Moyano y no necesariamente a Lidia Camones. Yo quiero terminar contigo. Una breve respuesta, por favor. ¿Qué te parece la posición de Antauro Humala frente a esa entrevista internacional concedida al CNN, en la que él menciona que él, de llegar al poder, aplicaría la pena de muerte para los expresidentes, entre ellos su hermano Ollanta Humala? Para mí es puro discurso agorero, no es irresponsable, ¿no? Porque él, por ejemplo, hablaba de Andahuaylas y trataba de descontextualizarlo, porque evidentemente del Rincón no conoce la realidad de Apurímac. O sea, si él hubiera querido hacer una revolución, hubiera tomado Palacio de Gobierno, pues, porque se fue al pueblo de los más olvidados del Perú, donde sí tiene razón, ahí habían 2 o 3 policías en la comisaría, ahí no hay nada de valiente, al contrario, lo que hizo fue exponer a toda una población, como es mi tierra, como es Andahuaylas, fui testigo, yo vivía a una cuadra de la comisaría, vi en primera fila lo que sucedió, pero lo más lamentable es que no entienda Antauro Humala que ahí hubo consecuencias de vidas perdidas, vidas fallidas a consecuencia de su irresponsabilidad. Lo que hicieron los Humala, Pedro, fue solamente utilizar el Andahuaylazo como una plataforma, como una tribuna para política, poder llegar al poder, y después por eso fue que Ollanta Humala llegó al poder, ¿no? Bien, entonces, Richard, eso lo cuestiono abiertamente. Muchas gracias por tu participación. Que tengas buen domingo. No, un gusto, Pedro, y muchas gracias por el espacio. Bien, vamos a la pausa, vamos a regresar con más aquí en Política y Poder. Yo no sé cómo.